El día de hoy en este seminario número 6, que está a cargo de Álamo Córdoba, Caterina Arlet, Betancur Chávez, Sonia Elena, Delgado Carrasco Chillery, Echeche Silvia Yeramel, Hidalgo Resta Gabriel, Reyes Andrade Ana Lucía, Rumicha Jiménez Carlos Susana y Zurita Correa Cintia Fiorella, les voy a hablar acerca de un tema muy importante, titulado humor acuoso. ¿Qué sabemos del humor acuoso? El humor acuoso es un líquido espeso. ¿Dónde va a estar ubicado? Centrémonos en esta imagen que tenemos aquí. ¿Ok? Esto celestito que vemos aquí es la córnea. El humor acuoso es esto rosadito que se ve por aquí. Y este como plomo es el cristalino. Entonces, el humor acuoso está ubicado entre quién? Entre la córnea y el cristalino. ¿Ok? Y es un ultrafiltrado del plasma del estroma del cuerpo ciliar que lo va a secretar o que va a ser secretado por el epitelio de los procesos ciliares. Y pues una de sus funciones va a ser nutrir ¿a quién? A la córnea del cristalino, que es el lugar en donde se ubica, ¿no? En donde está el humor acuoso. Sus funciones. Bien, habíamos dicho que va a nutrir la córnea y el cristalino. ¿Se acuerdan de eso? También va a llevar el oxígeno a estas dos partes y va a recoger productos de desechos, pero ahora no solo del humor acuoso, que diga no solo de la córnea ni del cristalino, sino también del vítreo anterior. Entonces, como funciones es llevar oxígeno y nutrientes y recoger productos de desechos. Vamos a hablar ahora un poco de la bioquímica de este humor acuoso, ¿no? De cómo se va a formar bioquímicamente. El proceso activo de la secreción de humor acuoso va a estar mediado por transporte selectivo de ciertos iones y sustancias a través de lo que es la membrana vasolateral. ¿Ok? Ahora, esta membrana vasolateral de qué va a ser? Del epitelio no pigmentado que va a estar en contra de un gradiente de concentración. Entonces, para toda la bioquímica del humor acuoso, vamos a tener dos enzimas involucradas que la vemos aquí. Una que está formada por sodio, potasio y ATPasa, que es la enzima número 1, y la otra que es la anhidrasa carbónica, o también llamada AAC. Cada una va a cumplir un importante papel dentro de este proceso bioquímico que va a tener el humor acuoso, ¿no? Por ejemplo, la enzima número 1 va a proporcionar energía. ¿A quién? A la bomba metabólica. ¿Para qué va a proporcionar energía? Para que esta bomba metabólica transporte sodio a la cámara posterior, catalizando la siguiente reacción que vemos aquí. ¿Correcto? Y la enzima número 2 pues va a catalizar la siguiente reacción para generar algo importante, para generar HCO3, o también conocido como bicarbonato. ¿Para qué es importante este HCO3 o este bicarbonato? Pues es importante para la secreción activa del humor acuoso. Sin este HCO3 no se va a dar la secreción activa del humor acuoso, que recordemos que la secreción activa es uno de los procesos fisiológicos que tiene el humor acuoso. ¿Correcto? Entonces, en resumen, la bioquímica de este humor acuoso, hay dos enzimas involucradas. Cada una cumple un papel fundamental. Una activa una bomba metabólica para transportarse a la cámara y la otra va a catalizar la reacción para que se dé la secreción activa del humor acuoso. ¿Cómo se forma este humor acuoso? ¿Se acuerdan que les dije que hay tres procesos fisiológicos? Perfecto. Estos son difusión, ultrafiltración y secreción activa, ¿no? ¿Qué es la difusión? La difusión de solutos a través de la membrana celular va a producirse a través de un gradiente de concentración. La ultrafiltración, este término sirve para describir lo que es el flujo de granel, ¿no? Del plasma en sangre a través del endotelio fenestrado ciliar capilar en el estroma ciliar. Y la secreción activa, pues va a requerir energía. ¿Se acuerdan de la bomba de la catálisis que iba a haber para el HCO3? Esta secreción activa va a requerir energía normalmente, que es proporcionada por la hidrólisis ¿de quién? Del trifosfato de adenosina. ¿Para qué va a necesitar esta energía? Pues va a ser utilizada para secretar sustancias contra un gradiente de concentración, ¿no? Entonces, dentro de los tres procesos fisiológicos de la formación del humor acuoso, tenemos la difusión, la ultrafiltración y la secreción activa.
Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de la composición de este humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso es un líquido espeso y transparente. ¿Dónde está ubicado? Entre la córnea y el cristalino. ¿Ok? La composición de este va a estar formado por el 98% de H2O, moléculas de agua, disueltas, en diversas sustancias, enzimas, proteínas, glucosa, sodio y potasio. Varios autores nos dicen que esta composición del humor acuoso es similar a la del plasma sanguíneo. ¿Ok? Bueno, ahora le doy paso a mi compañera que le va a explicar la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre el humor vítreo. El humor vítreo es un gel acuoso de características viscoelásticas, el cual está situado en la cavidad posterior del ojo, llamada cámara vítrea. Se encuentra contenido en el saco hieloideo. Ocupa 4/5 de la parte del globo ocular y está limitado con la retina, el cuerpo ciliar y el cristalino. Se trata de un fluido limpio compuesto en un 90-99% por agua y también está compuesto por glucosa, sodio, cloro, potasio, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Hablando anatómicamente, es un hidrogel con un peso total de 3,9 gramos y un volumen aproximado de 3,9 mililitros. Y aunque aparentemente es una estructura homogénea, los estudios bioquímicos y microscópicos han demostrado que el vítreo es tremendamente complejo, con abundantes macromoléculas que están distribuidas heterogéneamente y con muy escasas células. Sus funciones fundamentales son permitir la transmisión de luz a la retina, mantener la forma del ojo y permitir que la retina se encuentre uniforme para poder recibir las imágenes. También va a proteger contra el desprendimiento de retina en edades tempranas. Sirve como antioxidante para el cristalino. Y por último, el gel vítreo es la sustancia del ser humano con más ácido ascórbico. En cuanto a sus aspectos bioquímicos, biofísicos y estructurales, las glicoproteínas y los proteoglicanos que lo componen se asocian a las fibras de colágeno de tipo 2. También se encuentran pequeñas cantidades de ácido sálico, ácido ascórbico y láctico, también algunos lípidos y componentes inorgánicos. Además de ello, es una sustancia coloidal con un medio alcalino del pH de 7,5. En comparación, contiene menor concentración de proteínas que la orina. La estructura del gel actúa como barrera de solutos en movimiento. Las sustancias se mueven por dos procesos. El primero es el proceso de difusión. Es la más rápida para sustancias pequeñas. Sustancias de bajo peso molecular se mueven más rápido y van difundiéndose en todas direcciones. En cambio, el flujo bulk, las sustancias de alto peso molecular o partículas grandes se mueven a través del vítreo por esta forma. El mecanismo molecular durante el envejecimiento. El peso molecular aparente del colágeno vítreo aumenta con la edad. Esto se debe por la formación de uniones covalentes entre cadenas péptidas. El proceso común de vejez como efecto acumulativo de exposición a la luz y glicolización enzimática son importantes. Y por último, la concentración de proteínas solubles va a aumentar con la edad por un aumento de la fuga a través de la barrera sangre-retina.
De todas sus funciones, vamos a resaltar la función metabólica en condiciones normales. Esta se da por la membrana limitante interna y el córtex posterior, que van a permitir el paso de moléculas pequeñas. Por lo tanto, el vitrio va a actuar como un reservorio metabólico en cierto grado. Debido a una fuente barrera sangre-retina, las sustancias solubles al agua localizadas en la retina tienen acceso fácil a la cavidad vitrea que a la corriente sanguínea. Si esto va a ocurrir si el transporte a través de la barrera es limitado. En cuanto a la vitamina C, esta está presente en el cuerpo vítreo en concentraciones altas y actúa como un reservorio de antioxidantes en situaciones de estrés. Va protegiendo a la retina de radicales libres del metabolismo o inducidas por la luz. Ahora vamos a hablar de las lágrimas. La lágrima es un líquido que cubre la superficie ocular, pero para entender un poco mejor el tema vamos a hablar también de la película lagrimal, que esta es la superficie del ojo que permanece en contacto más directo con el medio exterior. Es una película húmeda muy especializada y bien organizada que cubre las conjuntivas vulvar y palpebral, además de la córnea. Está formada y se mantiene gracias a un sistema elaborado que es el aparato lagrimal, que tiene componentes secretores, excretores y de distribución. La eliminación de las secreciones lagrimales se basa en el movimiento de las lágrimas a través del ojo, favorecido por el parpadeo y un sistema de drenaje que consta de las aberturas u orificios, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. El término lágrimas se refiere al líquido presente como película precorneal y localizado en el saco conjuntival. El volumen de líquido lagrimal es alrededor de 5 a 10 microlitros. Bueno, vamos a hablar también de las funciones principales de las lágrimas, que son, por ejemplo, la función óptica, que mantiene, ¿por qué? Porque mantiene una superficie corneal óptimamente uniforme. También tiene una función mecánica con el lavado de restos celulares, sustancias extrañas de la córnea y el saco conjuntival. También metabólica, que se lleva exclusivamente a través del oxígeno que le llega, exclusivamente de la capa hídrica. Por eso el parpadeo distribuye constantemente oxígeno. También antibacteriana, por la lisozima y la gamma globulina, de la que consta. Y estas, bueno, alteran y deshacen las paredes de las bacterias que puedan ingresar. También lubricante, pues impide la desecación de la córnea. Bueno, ¿cómo se producen las lágrimas? Bueno, las glándulas lagrimales en la parte superior de cada ojo producen las lágrimas. Al parpadear, las lágrimas se esparcen por la superficie del ojo. Luego se drenan por los lagrimales, que son agujeros minúsculos en las esquinas de los párpados, tanto superior como inferior. Las lágrimas corren a través de pequeños canales en los párpados y bajan por un conducto antes de desembocar en la nariz. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de lágrimas. Bueno, tenemos las lágrimas basales, las lágrimas de reflejo y las lágrimas emocionales. En sí, las lágrimas basales, bueno, se trata de que en ojos sanos la córnea está continuamente húmeda y se alimenta de las lágrimas basales. Bueno, estas van a lubricar el ojo y ayudan a mantenerlo libre de polvo. El fluido lagrimal contiene agua, mucina, lípidos, lisozima, lactoferina, lipocalina, lacritina, inmunoglobinas, también glucosa, urea, sodio y potasio. Algunas de las sustancias en el líquido lagrimal, tal como la lisozima, actúan contra la infección bacteriana como una parte del sistema inmunológico. La lisozima hace esto mediante la disolución de una capa externa, esta capa denominada peptidoglicano, que tienen ciertas bacterias. Bueno, vamos a hablar ahora de las lágrimas reflejas. Bueno, estas resultan de la irritación de los ojos por partículas extrañas o de la presencia de sustancias irritantes tales como cebolla, vapores, gases lacrimógenos o gas pimienta en el entorno del ojo, la córnea, la conjuntiva o la mucosa nasal.
También puede ocurrir con la luz brillante y los estímulos calientes o contacto de sustancias picantes en la lengua o la boca. También está vinculada con vómitos, tos y bostezos. Bueno, estas lágrimas reflejas intentan lavar los irritantes que pueden haber estado en contacto con el ojo. Por último, tenemos las lágrimas emocionales, que son producidas por reacciones de alegría, tristeza, miedo y otros estados de ánimo. Bueno, el sistema parasimpático, rama del sistema nervioso autónomo, controla las glándulas lagrimales a través del neurotransmisor acetilcolina, a través de ambos receptores, nicotínicos y muscarínicos. Cuando estos receptores se van a activar, la glándula lagrimal se estimula para producir las lágrimas. Bueno, algunos científicos también han propuesto que las lágrimas emocionales contienen hormonas y proteínas adicionales que no se encuentran en las lágrimas basales ni en las lágrimas de reflejo. Bueno, la película lagrimal está formada por 3 capas. Bueno, un ojo sano debería contar de estas 3 capas, que son la capa superficial lipídica, la capa media acuosa y la capa posterior de mucina. La capa lipídica, la cual se encuentra en contacto con el aire, bueno, esta capa es producida por las glándulas de meibomio, las cuales están ubicadas en los párpados. Esta capa externa lipídica tiene las siguientes funciones, por ejemplo, la de reducir la velocidad de evaporación de la capa lagrimal acuosa subyacente. También aumenta la tensión superficial y ayuda a la estabilidad vertical de la película lagrimal de manera que las lágrimas no se vayan a derramar por el borde palpebral inferior. También lubrica los párpados mientras estos se deslizan sobre la superficie del globo ocular. Bueno, ahora vamos a hablar de la capa acuosa. Bueno, esta capa es intermedia de la película lagrimal en la fase acuosa, que es secretada por la glándula lagrimal principal y las glándulas accesorias de Krauss y de Wolfram. Esta capa contiene sales inorgánicas, proteínas acuosas, enzimas, glucosa, urea, metabolitos, electrolitos, glucoproteínas y biopolímeros superficiales activos. Bueno, esta capa cumple con 4 funciones principales que son, por ejemplo, la de poseer sustancias antibacterianas como la lactoferina y la lisozima. Por lo tanto, los pacientes con ojos secos son más susceptibles a infecciones que aquellos que presentan un ojo sano. Bueno, también brinda una superficie óptica lisa, óptima para eliminar algunas pequeñas irregularidades de la córnea. También elimina por lavado restos de la córnea y la conjuntiva. Por último, tenemos la capa posterior de mucina. Bueno, esta está elaborada por células calciformes de la conjuntiva y también por las criptas de Henle y las glándulas de Mans. Esta se encuentra cubierta por innumerables microvellosidades finas que brindan cierto sostén a la película lagrimal. La capa de mucina, que es una glucoproteína, bueno, va a convertir una superficie hidrófoba en una superficie hidrófila y permite que el epitelio corneal esté adecuadamente humedecido. Bueno, también vamos a tener unas propiedades físicas de las lágrimas. Aquí en este cuadro las estamos comparando con las del plasma. Bueno, las lágrimas presentan un pH de 7.4 a comparación del plasma que presenta un pH de 7.39. Una presión osmótica de 305 miliosmoles por kilogramo, que son equivalentes a 0.95% de cloruro de sodio. Y también tiene un índice de refracción de 1.357 a comparación del plasma que tiene un índice de refracción de 1.35. También presenta un volumen de 0,50 a 0,67 gramos por 16 horas. Bueno, la composición química del líquido lagrimal. Bueno, la composición general de las lágrimas presenta agua que tiene un equivalente de 98,2 gramos por 100 mililitros. Bueno, los sólidos totales son de 1.8 gramos por 100 mililitros y las cenizas de 1.05 gramos por 100 mililitros. También contiene electrolitos como el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro, bicarbonato y antiproteinasas como la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 antiquimiotripsina, el inhibidor de inter-alfa-tripsina
entre otras. También tiene sustancias nitrogenadas. Bueno, en proteínas totales presenta un equivalente de 0,668 con variación a 0,800 gramos por 100 mililitros. También tiene albumina, globulinas, amoníaco, ácido úrico, urea, nitrógeno. El nitrógeno total es de 158 miligramos por 100 mililitros y nitrógeno no proteico de 51 miligramos por 100 mililitros. También contiene hidratos de carbono como la glucosa, los esteroles y esteroles como el colesterol y esteroles del colesterol. También tiene ácido cítrico, ácido ascórbico, lisozima, aminoácidos, ácido láctico, prostaglandina y catecolamina. Tiene algunas enzimas tales como las enzimas de los procesos metabólicos productores de energía, que bueno, estas enzimas glucolíticas, enzimas del ciclo del ácido tricarboxílico, solo se encuentran en grandes cantidades en muestras de lágrimas humanas. Bueno, estas enzimas forman una barrera sangre-lágrima contra el ingreso desde la sangre. La fuente de estas enzimas se halla en la conjuntiva, donde se secretan en pequeñas cantidades. También tenemos la deshidrogenasa láctica. Bueno, la deshidrogenasa láctica, LDH, es la enzima que tiene máxima concentración en las lágrimas. Las enzimas lisosómicas, bueno, estas comprenden una serie de hidrolasas ácidas lisosómicas cuya concentración en las lágrimas supera de 2 a 10 veces la concentración sérica. Si bien la glándula lagrimal es la principal fuente de enzimas lisosómicas, la conjuntiva puede actuar como una segunda fuente de estas enzimas después de que se presenten algunos traumatismos leves. También tenemos la amilasa. Bueno, esta está presente en niveles relativamente moderados en el líquido lagrimal. Se origina en la glándula lagrimal y la presencia de amilasa en la córnea se debería a contaminación por líquido lagrimal. También tenemos la peroxidasa. Bueno, esta está presente en las lágrimas y se origina en la glándula lagrimal y no en la conjuntiva, como algunas otras. También tenemos el activador del plasminógeno, que, bueno, se ha demostrado la presencia de activador del plasminógeno en el líquido lagrimal y sugiere que el epitelio corneal es la fuente de la actividad fibronólica de tipos urosinasa. También tenemos la colagenasa. Bueno, esta enzima colagenasa está presente en el líquido lagrimal. Bueno, la colagenasa corneal está presente como un precursor inactivo, como la colagenasa latente, que puede activarse con trixina E in vivo y posiblemente por plasmina, originada por la actividad del activador del plasminógeno de las lágrimas. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar del calostro, pero antes de mencionar este tenemos que explicar qué es el precalostro. Este es un exudado del plasma que va a producir la glándula mamaria a partir de la semana 16 del embarazo. El calostro en sí entonces vendría a ser la primera secreción de la glándula mamaria, un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco volumen, que se va a producir en los primeros 3 a 4 días del parto. Su color amarillo se debe a altas concentraciones en beta-caroteno, que es un pigmento con acción antioxidante. En los primeros días del posparto, el volumen producido es de 2 a 20 mililitros, siendo suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido, debido a su capacidad gástrica reducida. Bien, entonces en síntesis, el calostro vendría a ser el primer alimento que recibe el recién nacido y sus beneficios no solo son nutricionales, sino que también son inmunológicos, tanto así que es considerado como la primera vacuna del recién nacido. En su composición como tal, tenemos que tiene 87% de agua, 2.9 gramos sobre 100 mililitros de grasa, tiene 5.5 gramos sobre 100 mililitros de lactosa y 2.3 gramos sobre 100 mililitros de proteínas, proporcionando en sí 58 kilocalorías sobre 100 mililitros.
Otro punto importante es que su pH favorece el vaciamiento gástrico. Em, Considerando las vitaminas y minerales presentes en el calostro, la más importante vendría a ser la vitamina A, y esto debido a su importancia. Tiene una relación directa con la visión de las personas, siendo la primera fuente de causa de ceguera en el mundo. Y además ayuda a mantener el estado adecuado de la piel y reforzar su sistema inmunitario. Los bebés al nacer suelen tener bajas concentraciones de vitamina A y el calostro va a compensar este déficit. El calostro también es rico en minerales como el magnesio. El magnesio va a permitir el desarrollo adecuado del corazón y también de los huesos, mientras que el cobre y zinc van a ayudar a desarrollar el sistema inmunitario. El zinc va a contribuir directamente al desarrollo de la maduración del cerebro del recién nacido. Bien, ahora su función respecto a su composición. Una afirmación que podemos hacer es que la concentración de proteínas del calostro es mucho más alta que la leche madura, lo que va a provocar un aumento en la presión osmótica, por tanto una mayor retención del agua en el cuerpo del recién nacido, evitando así la pérdida del peso del mismo. En el calostro podemos ver un cuadro donde se hallan los componentes en una comparación del calostro y la leche madura. En proteínas totales tenemos que el calostro tiene 23 gramos, mientras que la leche madura va a contar con 9 a 10,5 gramos. Otro componente que es una proteína es la caseína y va a contar con 1400 miligramos a comparación de que en la leche madura cuenta con 1870. Otra proteína importante aquí es la alfa-lactalbumina, que va a contar con 2180 miligramos, mientras que la leche madura con 1610. Bien, el calostro, con la concentración promedio de la inmunoglobulina A y la lactoferrina, estas son proteínas protectoras. Quiere decir que tienen una función en el sistema inmunológico. Estas están tan elevadas que aunque se diluyen al aumentar la producción de leche, se mantiene una producción diaria de 2 a 3 gramos, como se ve en la imagen. En la imagen la lactoferrina tiene 3,300, que vendrían a ser en comparación a 1670. Y en la inmunoglobulina A tenemos 3.640 miligramos en comparación de la leche madura, que es 1.420. Podemos saber que la afirmación presentada al inicio es cierta. Bien, otra afirmación es que hasta 2/3 partes de las células del calostro son glóbulos blancos, como lo son los linfocitos y los macrófagos, los cuales van a producir anticuerpos que pueden neutralizar virus o bacterias. Estos anticuerpos son especialmente eficaces en problemas intestinales debido a que los intestinos de los bebés están inmaduros, lo que va a ofrecer protección. En el calostro, este es especialmente rico en un anticuerpo que vendría a ser la inmunoglobulina A. Esta se va a concentrar en la mucosa del sistema respiratorio y también del intestino, lo que va a proteger de los agentes patógenos. Las inmunoglobulinas o anticuerpos que la madre ha formado en respuesta a estas enfermedades a lo largo de su vida van a pasar al bebé a través del calostro, confiriéndole así la protección inmune hasta que empiece a madurar su sistema inmunitario alrededor de los 3 años. Por eso se dice que el calostro va a ser como la primera vacuna que va a recibir el recién nacido. Ahora les hablaré acerca de la orina. Primero, su formación.
Casi una cuarta parte del volumen de sangre bombeado por cada latido viaja a través de los riñones. Una vez allí, el proceso de filtración de la sangre y la filtración de la orina ocurre en 3 etapas. Primero, la filtración glomerular. Se produce por el paso de la sangre de los capilares del glomérulo hasta la cápsula de Bowman. Durante ese proceso se filtran distintos tipos de desechos y algunos nutrientes pequeños como la glucosa, aminoácidos, vitaminas, sales minerales y agua. Este proceso requiere de una elevada presión sanguínea. Segundo, la reabsorción tubular. La mayor parte del líquido filtrado se reabsorbe a lo largo de los túbulos del nefrón. Así, el agua, la glucosa, algunas vitaminas, aminoácidos, iones de cloro, sodio, potasio, bicarbonato y fosfato. Y por último, la secreción tubular. El resto de las sustancias presentes en el tubo contorneado distal conforman la orina. Esto incluye los desechos y las sustancias presentes en exceso. Este proceso permite que se regulen las concentraciones de iones importantes como lo es el potasio, el hidrógeno, el bicarbonato y la eliminación de sustancias como los medicamentos. Los constituyentes químicos. La mayor parte del soluto urinario se compone de urea y cloruro sódico. La excreción de sodio y cloro depende del aporte de la dieta y por tanto va a ser variable. La ingesta de proteínas produce un aumento de la excreción de nitrógeno en forma de urea. El resto de nitrógeno es eliminado en forma de otras sustancias tales como el ácido úrico, la creatinina, los aminoácidos, el amoníaco e indicios de proteínas, glucoproteínas, enzimas y purinas. La orina contiene potasio que se encuentra en todas las dietas, sulfatos y otras sustancias que contienen azufre. Otra parte de la orina también contiene cantidades pequeñas de azúcares dependiendo de la dieta, además de productos intermedios del metabolismo como el ácido oxálico, el ácido cítrico y el piruvato, así como mínimas cantidades de colesterol, ácidos grasos libres y metales. En condiciones normales se puede hallar en orina hormonas como cetosteroides, estrógenos, aldosteronas y gonadotropinas hipofisiarias, y aminas biógenas como catecolaminas y metabolitos de la serotonina, que son indicativas del estado metabólico y endocrino del individuo. La presencia de vitaminas como el ácido ascórbico depende de la dieta. Los constituyentes microscópicos. La orina normal contiene numerosos elementos formes que son hematíes, leucocitos, células epiteliales de los túbulos renales, células epiteliales de transición y escamosas, cilindros fisiológicos y cristales. El balance del sodio. El sodio es el principal catión del líquido extracelular y la principal partícula osmótica fuera de la célula. Como ya he estado mencionando, su cantidad va a depender por la ingesta diaria y su nivel varía de 30 a 280 milimoles por día. Existen diversos mecanismos fisiológicos mediante los cuales el organismo mantiene constante su balance a través de un aumento o disminución de su reabsorción tubular. El principal estímulo para su reabsorción lo constituyen las modificaciones del volumen arterial. Así tenemos como una disminución del volumen arterial, deshidratación, hemorragia, provoca un aumento en la reabsorción de sodio por el túbulo renal. Por otra parte, ocurre el proceso contrario cuando existe un aumento en el volumen. La determinación de sodio urinario tiene su importancia en 3 situaciones clínicas. Mi nombre es Cintia Zurita Correa. En esta oportunidad explicaré respecto a 2 temas muy importantes, la osmolalidad urinaria y la osmolaridad urinaria. La osmolalidad urinaria mide el número de partículas existentes en una solución. Los estudios de la osmolalidad constituyen el mejor método para determinar la concentración y dilución máxima de la orina. La dilución urinaria máxima puede evaluarse observando los cambios en la osmolalidad de la orina después de una sobrecarga de agua. Como lo había mencionado anteriormente, la osmolalidad mide el número de partículas existentes en una solución, es decir, el número de osmoles que hay en 1 kilogramo de disolución. El valor de esta va a variar entre aproximadamente 50 y 1000
1.400 miliosmoles por kilogramo, dependiendo de su valor de la cantidad de soluto, de los líquidos que lleguen al riñón y de la capacidad de filtración de este. Por otra parte, la osmolalidad es la unidad más adecuada a medida, más que la osmolaridad, ya que es una relación constante de peso sobre peso. Por otra parte, en el caso de la osmolaridad urinaria, esta va a representar la concentración de solutos en líquidos extracelulares. La osmolaridad está representada por la siguiente fórmula. Osmolaridad es igual a soluto sobre el volumen de líquido extracelular. Cabe resaltar que la osmolaridad depende sobre todo de los iones de sodio y de cloro. ¿Y qué es lo que va a evaluar la osmolaridad urinaria? Esta va a evaluar solutos en la orina tales como la glucosa, las proteínas, el cloruro, el potasio, la urea y también el sodio. Las variaciones en osmolaridad serán los causantes de los movimientos de agua entre compartimientos, pero también el estímulo para activar mecanismos y excretar orina concentrada o también diluida. La osmolaridad se evalúa especialmente en pacientes con alteraciones de la hidratación y, por lo tanto, los procesos en los que se altera la osmolaridad en la orina son los siguientes: el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Siguiente. El balance de agua. Bueno, la capacidad del riñón para regular el balance hídrico del organismo se debe a su capacidad para disociar la excreción de agua de la de solutos. La mayor parte del agua se reabsorbe en el túbulo proximal y en condiciones isomóticas, aunque también se realiza a lo largo de todo el túbulo. La capacidad de disociar la reabsorción del agua de la de los solutos la realizan los segmentos distales de la nefrona. Esta reabsorción del agua en el túbulo contorneado distal y el colector va a depender principalmente de los siguientes factores: hipertonicidad del intersticio medular, la permeabilidad del túbulo renal y los niveles circulantes de ADH. También es muy importante mencionar que el riñón humano puede diluir la orina hasta un valor de aproximadamente 40 miliosmoles por kilogramo en condiciones de máxima diuresis, y lo que significa que puede realizar una excreción de hasta 24 litros de agua al día en ausencia de diabetes insípida. Asimismo, el riñón puede concentrar la orina hasta alcanzar una osmolalidad de 1.200 miliosmoles por kilogramo en condiciones de máxima antidiuresis y excretar un volumen inferior a 600 mililitros al día aproximadamente. También las pérdidas forzosas de agua por el riñón van a estar condicionadas por la necesidad de eliminar el mínimo de solutos indispensables para mantener el estado de equilibrio. Normalmente tienen que eliminarse aproximadamente 600 miliosmoles diarios, y como la osmolalidad máxima de la orina es de 1.200 miliosmoles por kilogramo, la antidiuresis tendrá que ser de aproximadamente 500 miliosmoles al día, como mínimo. Por otro lado, para mantener la homeostasis y la concentración normal de sodio en el plasma, la ingestión de agua sin solutos debe originar al final la pérdida del mismo volumen de agua, carente de electrolitos, por supuesto, ¿no? Y dicha eliminación de exceso de agua se va a producir especialmente en 3 pasos: filtración y paso del agua al lugar de la nefrona donde se diluye la orina. Segundo, reabsorción activa del sodio y del cloro.
Y tercero, mantenimiento de la dilución de la orina gracias a la impermeabilidad del conducto colector al agua, especialmente cuando falta la vasopresina. Cabe resaltar también que el riñón es un órgano fundamental en la regulación de la presión arterial mediante dos mecanismos, especialmente controlando el volumen circulante e interviniendo en las resistencias periféricas. Al mismo tiempo, el riñón es un órgano productor de sustancias vasoactivas, es decir, que modifican el tono vascular, siendo el responsable final de factores y hormonas que regulan el volumen y dichas resistencias periféricas. Siguiente. Como componentes biológicamente activos tenemos las proteínas, péptidos y aminoácidos, los nucleótidos, las hormonas, los factores de crecimiento y los agentes antiinflamatorios e inmunomoduladores. Estos van a actuar sobre determinados tejidos diana, que va a ser el epitelio intestinal, el sistema nervioso entérico, el sistema inmune de la mucosa. En el caso del epitelio intestinal, ellos van a actuar en la absorción de nutrientes, en la permeabilidad de la mucosa, en la proliferación celular, la composición de la microbiota intestinal, superficie, y entre otras disacáridos. Y además en la regulación de los productos de citoquinas. Miren los péptidos aminoácidos. Dentro de la fracción de proteica de la leche destacan por su efecto bioactivo que tienen las proteínas de suero, no solo por la liberación de los péptidos como actividad biológica, sino también por los efectos generales como la inmunoestimulación directa. Muchas de las actividades biológicas conocidas o posibles de determinadas proteínas séricas están relacionadas con estas funciones del sistema inmunológico. Las proteínas del suero parecen potenciar una respuesta inmune. Tiene una función bacteriostática para ligar con los iones de hierro. La lactoferrina tiene una función bacteriostática para ligar con los iones de hierro. La lactoferrina es un componente más importante de las proteínas del 10 al 15% de estas mismas. Ellas favorecen una absorción del hierro como su función principal. Como los absorbentes de hierro tienen una actividad antimicrobiana, antiviral y antiinflamatoria, tienen un factor de crecimiento y una proliferación de la mucosa intestinal, van a favorecer la incorporación de la timina, del ADN, tienen inmunomodulante y son anticarcinogénica. De esta manera, los nutrientes esenciales de las bacterias van a inhibir el crecimiento. Los péptidos bioactivos. En el caso de esos efectos, entre los péptidos bioactivos, en el lactante la permeabilidad de su mucosa intestinal es mayor que en el adulto, siendo que a la vez la mayor resistencia de sus péptidos en acción proteolítica. Dentro de los efectos tenemos que puede tener un organismo, los péptidos bioactivos alteran el metabolismo celular y actúan como vasorreguladores. También los factores de crecimiento, y luego tenemos los inductores hormonales y neurotransmisores. En esos péptidos es como que la carga negativa en el grupo fenólico del residuo de la tirosina y la presencia de otro aminoácido aromático en la tercera y cuarta posición, lo que va a favorecer una fijación del péptido al receptor. Los péptidos se unen a los receptores del lumen intestinal. Como tienen una mayor permeabilidad de la mucosa intestinal del lactante, estos péptidos van a poder alcanzar una circulación sistémica y llegar al cerebro, donde van a afectar el comportamiento emocional y van a producir un efecto sedante y van a regular la ingesta. Tenemos un ejemplo por aquí abajo, que viene a ser la lactoferrina por ejemplo, la lactoferrina es capaz de liberar dos péptidos con actividad biológica.
En el caso de la lactoferricina, debido a la actividad antimicrobiana, y la lactoferroxina es un opioide. Hay que tener en cuenta que la leche materna aporta aminoácidos esenciales requeridos en una proporción adecuada para el lactante. También es importante considerar que tenemos aminoácidos libres. Estos no van a formar parte de las proteínas, como la carnitina. Tiene un proceso de translocación de la membrana celular y este va a facilitar activamente el paso de los ácidos carboxílicos que han sido activados del coenzima a través de la membrana mitocondrial, y de esta manera se van a liberar los sustratos de este ácido y van a eliminar compuestos tóxicos. Continuando con la expresión de la carnitina, esta tiene los procesos metabólicos. ¿Y cuáles son esos procesos metabólicos? Estos van a ser, primero, el control del aumento de los carbohidratos sintetizados en el organismo a partir de las proteínas. Tenemos el metabolismo proteico participando en la inhibición de la proteólisis muscular en estrecha relación con el metabolismo de los aminoácidos de la cadena ramificada. Tenemos la disminución del colesterol y los triglicéridos plasma, la contractibilidad miocárdica, y parece influir en el desarrollo y maduración de las estructuras cerebrales. Los lactantes tienen unas condiciones plasmáticas de carnitina que sufren el marcado descenso y después de nacimiento. Otro ejemplo que tenemos, otro ejemplo determinado de otro aminoácido importante es la taurina. Este es un aminoácido libre, este es el aminoácido libre más abundante en el cerebro humano. Obviamente estamos hablando del periodo fetal y los primeros meses de vida, estamos hablando de lactantes. Esto es debido a la capacidad osmorreguladora que ellos tienen. Y esto se considera que las elevadas concentraciones de taurina en el cerebro, como observamos en los lactantes, podrían proteger el sistema nervioso de los efectos adversos debidos a tanto hipo como hiperosmoralidad. Ya. Los nucleótidos. Los nucleótidos y sus metabolitos derivados desempeñan un papel clave numeroso en los procesos bioquímicos y fisiológicos, tales como procesos de transferencia de energía, son precursores de la síntesis de ácidos nucleicos y son claves en la síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los nucleótidos pueden ser sintetizados endógenamente. Sin embargo, pueden llegar a ser insuficientes cuando esta síntesis no es capaz de cubrir las necesidades del organismo, que vienen a ser las siguientes: la prematuridad, el retraso de crecimiento fetal, las enfermedades intestinales y la ingesta de nutrientes limitada. Como efectos principales de los nucleótidos, tenemos que incrementan las concentraciones plasmáticas y eritrocíticas de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Esto va a llevar a una favoración de la elongación de los ácidos grasos esenciales que van a impedir la inhibición de las desaturadas. Ellos también modulan la respuesta inmune tanto a nivel humoral como celular y favorecen la renovación del epitelio intestinal. Cuando me refiero a que favorece la renovación del epitelio intestinal, se quiere decir que las diarreas tienen menos duración, favorece al evitar estreñimiento y tienen un efecto beneficioso en la flora fecal. Las hormonas y factores de crecimiento. Estos componentes tienen una forma general escasa de influencia en un adulto debido a la poca permeabilidad del epitelio intestinal. La leptina participaría en la regulación del gasto renal por la similitud de su vasopresina, aunque bajo determinadas circunstancias puede actuar como una
antagonista de esta situación y actúa como y puede actuar como un neurotransmisor del ministerio. Entonces que sabemos que el exceso de ciertas hormonas que encontramos en el suelo, como la insulina en este caso. Continuando con la exposición, el siguiente tema es el sudor. El sudor es producido generalmente como un medio de refrigeración corporal conocido como transpiración. El sudor también puede ser causado por una respuesta física a la estimulación y el miedo, ya que estos estímulos aumentan lo que es la excitación en el sistema nervioso simpático que ejerce sobre las glándulas sudoríparas. La función es regular la temperatura corporal y expulsar las sustancias tóxicas para el cuerpo. En su composición es agua, cloruro sódico, urea, ácido úrico, creatinina, ácido láctico y sulfatos. La relación entre el sudor y la eliminación urinaria. Como los riñones, por su secreción, también posee una de las funciones parecidas al sudor de autorregulación de la temperatura orgánica, así como de eliminación de desechos del organismo. Si hubiese una enfermedad de los riñones, el sudor se haría más abundante y concentrado para compensar la función renal insuficiente. Debido a esto es por lo que se dice que nuestra piel es el tercer riñón. ¿Cómo se produce, no? En nuestro sistema nervioso, el encargado de tomar la decisión de si se debe o no producir el sudor, nuestro sistema nervioso autónomo, que regula todas las demás funciones de la vida vegetativa, es el encargado de decidirlo. Por una parte, el sistema simpático es el que favorece la secreción del sudor y el sistema parasimpático es el que se opone. Tanto el exceso de calor como sustancias tóxicas que estimulan el centro nervioso del sudor para que se produzcan los estímulos necesarios de la secreción sudoral. En enfermedades del sudor tenemos la bronhidrosis, que viene a ser sudor fétido, generalmente en los pies. Con hidrosis, que viene a ser los sudores coloreados, la hematohidrosis, que vienen a ser sudores de sangre de naturaleza histérica o provocados por la hemofilia. En el tratamiento, la solución de cloruro de aluminio, hexahidrotato o antitranspirante. También tenemos la toxina botulínica tipo A. Esta toxina se inyecta en las glándulas sudoríparas, bloqueando su funcionamiento. Tenemos lo que es linfotoresis, que consiste en pasar una corriente eléctrica bajo voltaje por agua y almohadillas humedecidas, la cual hace que las proteínas superficiales de la piel se coagulen y bloqueen parcialmente los conductos sudoríparos. Y la que es medicación oral, que son tabletas de glicopirrolato. Su nombre comercial es Robinul o oxibutinina, como diritopan y cloritinina, que viene a ser la Dixadrid, que puede ayudar a combatir la condición. Tenemos los 3 factores que influyen en la producción del sudor, que vienen a ser características individuales, vestimenta y condiciones ambientales. En características individuales tenemos lo que peso corporal, genética y eficiencia metabólica. En vestimenta tenemos adaptación al cuerpo y transpiración. En condiciones ambientales tenemos temperatura, radiación, velocidad del aire y humedad relativa.